cuestión del tema de semillas y biotecnología, ¿no? ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista del Instituto Nacional de Semillas? ¿No? Los genes están los transgenos, los organismos genéticamente modificados, pero al usuario llega a través de la semilla. La semilla es, podríamos decir, la plataforma que lleva esa tecnología al usuario, o obviamente todo un bagaje genético en el cual se va a expresar y le va a dar la autoridad que corresponde. Entonces, el Instituto Nacional de Semillas es parte del sistema de desregulación, ¿no? Nosotros llamamos regulado al que no se puede comercializar, porque a veces se entiende al revés la cosa. El regulado es el que está autorizado, no, el regulado es el que no está autorizado, y el desregulado, ¿no? Cuando lo escuchen hablar, cuando hable de desregulado, son los que podríamos decir liberados y que se pueden comercializar. Y el regulado, que es el que nosotros vamos a ser parte de esa cadena de control del sistema de regulación, es lo que vamos a controlar para que no haya escapes mientras está en el proceso de desregulación. Una vez que esté desregulado, es como si no fuera nada diferente a una variedad de soja, de maíz o de algodón no transgénica. Por lo tanto, el sistema regulatorio que se le va a aplicar para la producción, comercialización, estandarización y demás es el mismo que a cualquier otra variedad que no sea un organismo vegetal genéticamente modificado. Entonces, dentro del Instituto Nacional de Semillas tenemos un área técnica, por así decirlo, la Dirección Nacional de Semillas. El resto son áreas de apoyo que coordinan relaciones del organismo con provincias, otros organismos, pero dentro de la Dirección Nacional de Semillas hay 3 áreas técnicas que regulan calidad, producción y comercio, y registro y producción de variedades, y una coordinación específicamente dedicada a lo que es proyectos especiales en biotecnología, que es el área responsable de las tareas del INASE dentro del sistema de desregulación que le compete al Ministerio de Agricultura. Somos parte de la CONAVIA, de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, y junto con el SENASA podríamos decir que somos los que ejecutamos a campo las inspecciones, controles, tanto inspectores del INASE como inspectores del SENASA. Juntos coordinamos, ¿no? Un poco en qué parte del país nos dividimos, por así decirlo. Nosotros habrá una parte más templada y le dejamos a ellos el norte del país, donde hace más calor y más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el área esta del Instituto Nacional de Semillas? Primero quiero aclarar que para nosotros es una tarea muy importante y muy relevante, porque para que Argentina ocupe la posición que han visto de las presentaciones anteriores como el tercer país en superficie, que sea un país creíble en el tema de biotecnología, hemos sido muchos años segundos, hasta que bueno, vino Brasil, y con la extensión que tiene Brasil, obviamente era cuestión de tiempo, como fue. Necesitamos un sistema que sea realmente responsable, que sea creíble, para que no afecte las relaciones comerciales argentinas. Nosotros lo tomamos con esa seriedad, porque si llega a haber dentro del sistema que está regulado escapes y aparecen en el comercio eventos o transgenes que no deberían aparecer, eso puede el día de mañana afectar el comercio de Argentina con toda la importancia que se puede tener para el país. Entonces, para nosotros es un tema muy importante, y el área de biotecnología la consideramos, por más que no sea una dirección, sino una coordinación, digamos, todos los recursos que necesiten, y coordinamos con la CONAVIA, con el Ministerio y con el SENASA, ¿no? Entonces, es el área que entiende todo lo que es organismos vegetales genéticamente modificados, ¿no? Y cuál es, como acabo de explicar un poco, cuál es el objetivo principal: evitar que haya escapes de organismos vegetales genéticamente modificados fuera de lo que sería el área de regulación. Entonces, ese es el objetivo. Para eso, bueno, hay toda una serie de normas, resoluciones de la Secretaría, hay resoluciones del Ministerio y resoluciones del Instituto Nacional de Semillas. Y ups, si nos podemos mirar, no hay ley. Tenemos todas resoluciones, con lo cual eso al final vamos a ver que es un tema que nosotros, en caso que se modifique el día de mañana la ley de semillas, nos gustaría incluir un capítulo por lo menos incorporando las funciones e incumbencias del Instituto Nacional de Semillas, ¿no? Eso vamos a ir un comentario al final, entre las conclusiones y desafíos. Entre todas las tareas que realiza el Instituto Nacional de Semillas, primero somos receptores de las solicitudes, ¿no? Cuando se quiere iniciar el estudio para la desregulación de un organismo vegetal genéticamente modificado, se presenta la solicitud al Instituto Nacional de Semillas, nosotros lo giramos a la comisión, a la CONAVIA, ¿no? Y inspeccionamos los ensayos. En esa inspección de ensayos, obviamente, también cuando nos presentan la solicitud, nos envían información que puede ser confidencial, suele haber secretos empresarios, información que puede estar en trámite de propiedad intelectual y que todavía no ha sido publicada. No lo maneja todo ese dossier, por así decir, de solicitud, no lo maneja un gran número de personas. Yo diría que lo maneja toda la información confidencial una sola persona al millón, que soy el presidente, ando mirando eso porque, bueno,
mejor que lo maneje el experto, que es, o la experta, la licenciada Mónica Pequeño, que me ayudó a preparar esta presentación, también por su agradecimiento. ¿Quién maneja esa información? Es una persona que hace años que está en el tema, ¿no? Requiere también la capacitación especial de los técnicos que van a hacer la inspección, ¿no? Como les decía, si queremos que haya una calidad y un sistema que sea reconocido a nivel mundial, cada uno de los eslabones que formamos parte necesitamos estar a la altura de las circunstancias. No es lo mismo realizar la inspección de un campo que va a certificar semilla normal que ver si un campo va a tener la aptitud para realizar inspección, para hacer un campo de ensayo de organismos bajo regulación, porque habrá que ver si hay posibilidad de escape, si pasa un río, un arroyo, si hay bosque, ¿no? Porque todo eso puede permitir fugas. Entonces los inspectores hay que capacitarlos específicamente en qué es lo que tienen que ir a ver cuando van a habilitar un establecimiento para que haga ensayos de organismos vegetales genéticamente modificados. Controlar todo lo que sea el material, los establecimientos en los cuales se procesa la maquinaria. La maquinaria se mueve de un establecimiento a otro. Bueno, cuando se mueve con semilla tradicional, bueno, puede haber un poco de contaminación. Cuando se mueve con un organismo vegetal un transgénico regulado, hay que inspeccionar y les puedo asegurar que se meten, no les digo solamente cilindro del cóncavo, pero abren, miran y van a estar inspeccionando toda la maquinaria con la rigurosidad necesaria para que no haya escapes del establecimiento. Controlan qué pasa con la cosecha. Inclusive es un tema muy importante que cuando vamos a ver más adelante la inscripción de los materiales comerciales, ¿no? Dentro de los requisitos que se presentan hace falta ensayo comparativo de rendimiento de 2 o 3 años en varias localidades. Muchas veces esos ensayos que se hacen de valor agronómico son durante el periodo en que el organismo vegetal o el transgénico, como quieran llamar, todavía está regulado. Por lo tanto, son ensayos comparativos que tienen que cumplir con la misma regulación de cualquier otro ensayo de evaluación de un evento regulado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información que nos suministran, que se va a usar dentro de 2 o 3 años para habilitar las variedades comerciales, durante el periodo que no está aprobado el evento, deben cumplir con la misma regulación, y esos se inspeccionan y qué se hace con el producto de la cosecha, cómo se destruyen los rastrojos y todo lo que pueda quedar. O ensayos que nosotros mismos llevamos antes que se libere la soja intacta, porque el nuevo evento de soja. Teníamos ensayos diferentes de diferenciación de variedades que debían cumplir con todos los requisitos de un organismo regulado, ¿no? También tenemos un registro, el registro de operadores con organismos vegetales genéticamente modificados. Obviamente son registros de operadores con organismos regulados, que no están autorizados. Porque una vez que está autorizado, cualquier productor de semillas, multiplicador, criadero, de variedades, ¿no? Como les decía, una vez que está aprobado por resolución del Secretario de Agricultura, no requiere ningún tipo de reglamentación especial. Pero mientras está durante el proceso de desregulación, tiene que tener ciertas capacidades y tomar ciertas medidas adicionales, para lo cual nosotros tenemos registrado. ¿No? Hay 57 operadores hasta el momento que están registrados para trabajar con organismos vegetales genéticamente modificados regulados, ¿no? Y también hay formularios para importación y exportación, ¿no? Se puede producir, depende de la fase de aprobación, pero se pueden producir semillas de organismos vegetales que no estén todavía para autorización comercial en Argentina, pero que se vayan a exportar. Puede ser un negocio bastante interesante para nuestra semillera. Entonces, bueno, cumpliendo con la normativa, los reglamentos y las reglamentaciones nacionales, se puede producir a pesar de que no se puedan comercializar a nivel nacional. Es parte del negocio de la semilla, ¿no? Durante todas esas tareas interactuamos dentro del mismo organismo, en la estructura, con otras áreas, las áreas que regulan el comercio, las áreas que regulan calidad, el área de laboratorio nuestro, que tiene que desarrollar las técnicas o poder aplicar las técnicas que nos permitan detectar en los modelos de control de comercio si ha habido escapes, cómo se detecta la técnica para rápidamente poder detectar la presencia o no de un evento no regular. Y con todas las demás áreas de INASE, inclusive hasta el área jurídica, porque todo esto puede tener muchas implicancias legales, ¿no? No solo la propiedad intelectual, sino al haber impacto ambiental, puede afectar otras leyes nacionales. Tenemos que tener bastante cuidado en toda la tarea que realizamos en el Instituto Nacional de Semillas. Entonces, esta área específica que tenemos en el INASE, la coordinación, es la responsable de todas estas tareas. Y si bien hay ciertas tareas que a veces nosotros realizamos en convenio con provincias, todo lo que es de regulación de OGM lo mantenemos dentro
del organismo, porque necesitamos gente que realmente esté capacitada para que no se cometan errores, ¿no? Inclusive, uno de los problemas de que hoy nosotros vemos, no es un problema, pero sería mejor tenerlo regulado de otra manera, el tema de sancionatorio sancionatorio para la presencia en el mercado de material o de material de propagación, semilla, como define la ley, que contenga eventos regulados o no desregulados, ¿no? Ese es un tema que no tenemos un artículo específico en la ley de semillas la tenemos en 1973, imposible que hablar de organismos vegetales, algo que alguien tuviera una varita mágica, una bola de cristal, pero mediante resoluciones, ¿no? Resoluciones, voy a mencionar cuáles son las últimas normas que hemos promulgado dentro de resoluciones dentro del INASE con respecto a buenas prácticas y respecto a comercialización, ¿no? Si lo tuviéramos en una ley tendríamos un sustento mucho más fuerte si el día de mañana alguien lo quiere cuestionar jurídicamente. Una vez que se pasa todo el proceso de desregulación de un evento, bueno, como les decía, todo eso se incorpora a las variedades vegetales, que es la variedad vegetal es la plataforma que le llega al agricultor para utilizar la tecnología. En el fondo va a ser un gen o un grupo de genes en realidad, ¿no? Como bien explicó mi predecesora, está el proceso de mejoramiento, y cuando la variedad vegetal presenta toda una estructura genética que la adapta a una forma de cultivo, a una región agroecológica, para que dé un resultado que al agricultor le convenga más la característica o las características, una o varias que pueda presentar los eventos que tenga esa variedad. Esa variedad hay que registrarla, evidentemente. Es obligatorio en Argentina que todas las variedades que se comercializan, transgénicas o no transgénicas, tienen que estar registradas. Y nosotros a los efectos llevamos dos registros. El registro de cultivares, el primero que ven ahí, el registro nacional de cultivares, cuyo objetivo es autorizar la comercialización. Para los tres cultivos los cuales hay eventos transgénicos en Argentina, soja, maíz y algodón, es necesario presentar ensayos comparativos de rendimiento, como les mencionaba. Y obviamente no se inscribe, no se autoriza la inscripción, no vamos nosotros a inscribir ninguna variedad vegetal que contenga eventos no desregulados. Se consulta al solicitante si no tiene eventos, cuáles son, y nosotros verificamos que se encuentren obviamente inscritos. Además, el Instituto Nacional de Semillas tiene otro registro, que es el de la propiedad de variedades vegetales, que protege variedades, no va a proteger eventos, ¿no? Lo cual nos va a dar en lo que tenemos hoy en el mercado, ¿no? un producto, por así decirlo, las variedades vegetales, que tienen por un lado un título de propiedad de la variedad vegetal, el fitomejorador que creó la variedad vegetal, y por otro lado puede contener un invento, que sería, visto desde el punto de vista de la propiedad intelectual, un invento patentado dentro de esa variedad vegetal. ¿Y cómo tendríamos que interactuar? Bueno, esto es un tema que es muy interesante conversar y que hoy, digamos, no hay una regulación. Están las formas de propiedad intelectual diferentes, conviven en un mismo ente, por así decirlo, la variedad vegetal. Pero tampoco habría por qué asustarse, ¿no? Digamos, porque todos nosotros tenemos teléfonos celulares, y de un teléfono celular yo les aseguro que hay patentes de muchos titulares diferentes y nadie de nosotros hacemos demasiado problema. Todos los que tienen auto, tenemos auto, vamos al auto, las marcas las cubiertas son de una empresa, la radio de otra empresa, y si empezamos a desarmar el auto vamos a encontrar patentes de muchos titulares. Nosotros vamos a la concesionaria, pagamos y nos desentendemos de todas esas interacciones que hay entre titulares de diferentes propiedades intelectuales. No debería ser algo muy diferente con las semillas, más allá de que obviamente la semilla es un órgano vivo y tiene una capacidad que todos los otros elementos que les estuve mencionando no la tienen, que es la capacidad de reproducirse a sí mismo. Yo, por más que plante un teléfono y lo riegue, no tengo más teléfono. Por más que le pongan hasta el auto, no tengo muchos autos, yo teniendo uno. Las semillas no, yo compro una bolsa y puedo cosechar una autógama, muchas bolsas. Entonces genera situaciones que a los efectos de la propiedad intelectual son temas que pueden ser interesantes de debatir la consistencia de esa forma de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué pasa hoy con la cantidad de inscripciones de organismos vegetales, de variedades genéticamente modificadas? Bueno, como ya se ha dicho, hay en tres especies solamente. La mayor parte son variedades de maíz, es la parte roja que tenemos acá, con un poco menos del 60%, un poco menos del 40% de todos los organismos vegetales de variedades transgénicas, por así decirlo, son soja, y lo que queda, un 2%, son variedades de algodón, ¿no? Hay muy pocas variedades de algodón, ¿no? Ahí también podríamos decir, bueno, si hubiésemos tenido otra legislación en propiedad intelectual que hubiese contenido
otras normas, sobre todo la noción de variedad esencialmente derivada, tal vez la situación que tendríamos hoy en algodón podría haber sido un poco diferente, o la creación de germoplasma y los eventos transgénicos patentados podrían tener una relación un poco diferente. Pero bueno, tenemos lo que tenemos hoy acá, muy pocas variedades de algodón, pero que cubren gran parte del mercado de semillas de algodón, una gran cantidad de variedades de maíz y una gran cantidad, o todo lo que se escribe hoy día en soja, son transgénicas, ¿no? Acá podemos ver en el tiempo cómo han ido inscribiéndose. La primera variedad transgénica que se escribió en Argentina fue en el año 96, la soja RR, y después se fueron incorporando de a poco las demás. Acá tenemos en verde maíz, en rojo soja y en azul muy poquito variedades de algodón. Podemos ver cómo ha ido aumentando, ¿no? Y seguramente en 2014, esto es al mes pasado, seguramente va a alcanzar cerca de lo que tenemos los últimos 2 años en total de variedades transgénicas, ¿no? En estos cultivos, en maíz y en soja, el 100% de los materiales que se escriben son transgénicos, con uno o con 2 genes. En maíz hay toda la combinación que se les puede ocurrir con uno o varios genes, y muy pocos no transgénicos, ¿no? Igual a veces puede generar en el cultivo, si tiene un lote de una cosa y un lote de otra, que haya pasaje de genes de un lado al otro, pero no es un tema de la semilla, sino es un tema del cultivo. Entonces, ¿cuáles son los temas que nosotros, la última normativa que nosotros tenemos? Bueno, a fin del año pasado tuvimos que, para ser claros y evitar hacer una interpretación elíptica de la ley, hacer la interpretación y promover una resolución del INASE, donde se prohíbe la comercialización claramente de material de propagación que contenga eventos transgénicos no regulados. Así simple y claro, para que todo el mundo lo entienda, no hay que andar buscando un artículo y interpretarlo en la ley de semillas, es muy claro. Y otra resolución que acabamos de aprobar el mes pasado, después de un amplio debate, es la posibilidad de comercializar refugio en bolsa, ¿no? Obviamente, a veces las tecnologías tienen que venir con ciertas prácticas, ¿no? Y acá podemos llamarlo buenas prácticas agrícolas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pasar lo que es normal, que pase lo que ha venido pasando en los cultivos no transgénicos siempre, pero que a veces cuando hablamos de materiales transgénicos llama más la atención, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos del cultivo de trigo, se han quebrado resistencias a rollas de trigo desde que hay mejoramiento en trigo y a nadie lo asombra. Ahora, si se llegara a quebrar una resistencia de un evento transgénico, parece que la cosa sería diferente cuando estamos hablando de regulaciones genéticas en definitiva y relaciones hospedantes y patógenos que van a seguir manteniendo independientemente de que sea transgénico o no. Entonces no debería asombrar. Pero bueno, es importante, sin embargo, que cierta tecnología se mantenga, independientemente de las titularidades. Y bueno, desde un punto de vista de buenas prácticas agrícolas, si podemos mantener cultivos que usen menos insecticida, es más amigable con el medio ambiente, por definirlo de una manera. Entonces, puede ser interesante la posibilidad de sembrar refugio. El refugio es algo recomendado, no es algo que esté obligado, y los agricultores sinceramente no siembran refugio, ¿no? Entonces, el refugio es sembrar, digamos, una variedad transgénica que puede tener resistencia a determinados insectos y cierta proporción de cultivo que no tenga esa resistencia para que diluya la población de los resistentes y no haya una evolución hacia la resistencia. Bueno, tal vez el refugio en bolsa no sea el más efectivo, pero si lo comparamos con el no refugio, es una buena práctica. Y además, el organismo va a hacer una recomendación. Bueno, además, la importancia de monitorear, no confiar porque compro una variedad resistente a tal o tal tema, no va a pasar nada, y no pueden pasar cosas. Estamos hablando siempre de la naturaleza, ¿no? La naturaleza evoluciona. Entonces, siembra refugio y monitoreo es lo que la Comisión Nacional de Semillas últimas reuniones estuvimos discutiendo y sugirió al Instituto Nacional de Semillas que hagamos una recomendación. Entonces vamos a hacer ese tipo de recomendación para que los agricultores estén atentos a, bueno, ¿no? Esto no es algo indestructible. Y a futuro, como nosotros vemos, bueno, como les dije, mantener un sistema cierto y de calidad de regulación de eventos de los organismos vegetales genéticamente modificados es importante para el país, porque es muy importante para el comercio, ¿no? Como les decía. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo vemos como un desafío al organismo, al Instituto Nacional de Semillas. La
necesidad de contar con expertos que realmente conozcan el tema, con técnicos capacitados para hacer su tarea, ¿no? Entonces, la capacitación de personal es un tema importante para nosotros, para poder, en lo que nos compete a nosotros, el labón que somos dentro de todo el sistema, poder mantener. El desarrollo de técnicas de ADN también para una pronta detección de presencia, ausencia o inclusive a nivel varietal, poder hacer una caracterización varietal de los materiales que están en el mercado, ¿no? Y una actualización de la normativa, lo que yo les decía. Hoy tenemos una ley de semillas, hoy tenemos normas que van a estar resoluciones ministeriales, del secretario del Instituto Nacional de Semillas, que obviamente nos dan un marco jurídico. Pero si tuviéramos una ley, obviamente es una estructura legal mucho más fuerte que andar trabajando en normas. Cuando si ahora alguien le plantea jurídicamente, le cuestiona la normativa, si no tiene una ley, un artículo claro que la apoye, es mucho más fuerte que tener una norma donde estamos interpretando un artículo amplio que en definitiva nos habilita como instituto a regular lo que nosotros consideremos, siguiendo las políticas nacionales, obviamente, que es necesario regular. Si tenemos una ley que regula todo lo que el organismo hace y nos da las competencias específicas, para nosotros sería una ayuda. Y obviamente, si ustedes han escuchado más de una vez al ministro Casamiquel, ha dicho que dentro de los temas que hay que incorporar, si el día de mañana se modifica la ley de semillas, el tema de biotecnología es uno de los temas, tal vez el menos controvertido que hay que incorporar, pero bueno, es uno de los temas a incorporar. Con esto termino, y habría que también, dentro del tema incorporar, el tema de propiedad intelectual, no creo que deja la coexistencia, como yo dije. Hoy lo vemos en todos los días, pero la semilla es un ente especial, un ente que se reproduce, es un ser vivo, ¿no? Y los seres vivos nos reproducimos, y la semilla también. Entonces habría que ver cómo habría que ver esa coexistencia para que haya un incentivo, la propiedad intelectual sea un incentivo para la generación de tecnología, que es necesaria, pero que se adapte al uso y a las prácticas del bien que estamos hablando.